Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora ya en compañía de Renny Bake, porque ya estamos en el patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Renny. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Como siempre, su servidora en el miércoles con su segmento El Patio de Atrás, el único especializado en lo que acontece en nuestro patiozote de atrás, que es Estados Unidos, aunque dicen que nosotros somos el patiocito, somos un patio compartido. Y hoy, Jorge, tenemos 4 grandes temas que platicar y vamos a terminar porque ya me di los tiempos, así que vamos a hacerlo. Entonces, de una vez empecemos, si no me pongas a decidir. Bueno, vamos por supuesto a hablar de la venida del subsecretario de INL, de Antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson. Vamos a estar hablando también de los problemas que hay en Estados Unidos por la huelga en ciertos puertos, especialmente en la costa este de Estados Unidos, si nos afecta o no como país. Por supuesto, vamos a estar hablando de la situación de Medio Oriente y por qué se pudiera decir que Estados Unidos también se está involucrando, qué pudiéramos esperar. Y de último, aunque no es lo menos importante, nuestras impresiones del debate vicepresidencial del día de ayer en la noche en Estados Unidos. Jorge, ¿qué quieres comenzar a mencionar? Por supuesto, lo primero que me levanto hoy temprano y me comienzan a escribir, Renny, anda aquí el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, ahora subsecretario de Estado de INL. ¿Qué sabes? ¿Qué chismes? ¿Qué dicen las noticias? Queremos comenzar por ahí, Jorge, para contestarle a nuestros oyentes que estuvieron preguntando a qué había venido, cuáles eran nuestras impresiones y, por supuesto, qué se pudiera esperar de su visita y de lo que ha dicho hoy en la mañana, que me pareció muy interesante, que incluso la apertura de la reunión la transmitieron por la red social X, anteriormente Twitter, y las caras de algunos de los presentes no era exactamente de la más amigable. Jorge, ¿qué has sabido tú? ¿Qué quieres agregar? Y yo voy a contar un par de los chismes que andan por debajo de la mesa. Sí, pues en efecto viene Todd Robinson supuestamente a una cumbre de temas de alta seguridad entre Guatemala y Estados Unidos, y esa básicamente para mí esa es la pantalla. Realmente a qué viene, para mí viene a remover las aguas con el tema de la elección de las cortes, lamentablemente. Y al final básicamente tiene que, o sea, esta mi percepción, porque al fin es percepción, no me consta, pero es básicamente por el historial que tenemos de Todd Robinson aquí en Guatemala y que ha perdurado, porque a pesar de que ya tiene varios años de ya no ser el embajador aquí en Guatemala, sí se mantiene su interés por lo que pasa en Guatemala, como se puede ver en su cuenta de X, por cierto. Pues mira, hay que recordar que él es subsecretario de Estado para temas de antinarcóticos, o sea, su título es subsecretario para asuntos internacionales de antinarcóticos y enforzamiento o apoyo o mejorar los asuntos de la aplicación de la ley. Pues según el comunicado de prensa del Departamento de Estado, nos dice que viene de octubre 1 al 5 a Guatemala, donde él está liderando una delegación interagencial para inaugurar la reunión o el diálogo de alto nivel entre Guatemala y Estados Unidos. Diálogo entre Guatemala y Estados Unidos interagencial. Interesante, o sea, vamos a remarcar los temas. Y esto sigue a la declaración o el anuncio de la Casa Blanca del 25 de marzo que le iba a dar a 50 millones a Guatemala. Se transforma iniciativa para buscar la cooperación y la seguridad, democracia y la aplicación de la ley o enforzamiento de la ley en Guatemala. También se va a reunir con oficiales del gobierno de Guatemala, el subsecretario Robinson, para ver temas de desafíos, incluyendo combatir la corrupción, tráfico de drogas y otras formas de crimen transnacional. Pues vamos a ver, aquí vamos a agarrar la parte política, el tema de las cortes y también el tema antinarcótico, el tema de migración ilegal y persecución del crimen organizado transnacional. O sea, para comenzar, lidera una
grupo interagencial. Me puse a ver las fotos de los que estaban en esa y yo decía, uy, o sea, realmente ves al subsecretario antinarcótico de Guatemala, aunque el título es otro, Berner Ovalle, todo serio, ves al embajador de Guatemala en Estados Unidos, el ministro de Gobernación de Guatemala, 2 o 3 personas que no sé si son de Guatemala, y luego es un montón, pero así, ves a uno de los militares del lado de Guatemala, y luego es un montón de personas con un aspecto de estadounidenses impresionante. Me gustaría saber de qué agencia son. Luego, el día de ayer, y sí salió la noticia, persiguieron y atraparon a una red de tráfico de migrantes que, de acuerdo a las investigaciones, había trasegado más o menos 10,000 migrantes en Guatemala, incluyendo a personas que estaban de activo en la Policía Nacional, de acuerdo a la noticia que salió. Luego tienes la parte de migración, crimen organizado transnacional, trasiego de personas, y luego, por supuesto, la parte de las cortes. Qué casualidad que ayer corría el rumor que hoy se iba a ver si se elegían o no Corte Suprema de Justicia. Según la rumorología, hay ya humo blanco, pero todavía no está muy claro. Veamos si de aquí al 5 haya no una votación en el Congreso. Pues la siguiente oportunidad es mañana. Ayer no había humo blanco porque solo llegaron 20 diputados al Congreso. Eso es como una... Y luego, Jorge, hay otro tema que sí va a ser medio viperina, medio venenosa. Es mi personal opinión. Veamos. Cuando miras los países más cercanos en la frontera sur de Estados Unidos, lo que ves México, está México, luego Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Y Nicaragua. Nicaragua obviamente no es amigo de Estados Unidos, abiertamente está con los rusos, con China y hasta son amigos de los iraníes. Luego ves Honduras, el gran lío que se armó, la presidenta hondureña apoyando al dictador Maduro, salió el sobrino de la presidenta hondureña, en ese momento ministro de la Defensa, en reunión con el ministro de la Defensa de Venezuela, se armó un gran lío y mágicamente salieron unos videos del padre del entonces ministro de la Defensa, hermano de Mel Zelaya, o sea, el cuñado de la presidenta de Honduras, recibiendo dinero del narcotráfico hace más o menos unos 10 años, narcotraficantes hondureños. Eso es un gran lío de narcotráfico que nadie sabe qué va a pasar. Hay que recordar que el expresidente anterior de Honduras está en Estados Unidos, ya ha sido sentenciado por involucramiento en el narcotráfico. El Salvador más o menos no se llevan mal, no se llevan bien, pero tampoco es que sean grandes amigos. Y México, creo que el tono de la relación entre Estados Unidos y la nueva presidente mexicana lo ha dejado ya armado el presidente saliente, Manuel López Obrador, que el rumor y la broma en ciertos lados es, ¿será que él logra dormir después que los gringos atraparon al Mayo Zambada y tienen al Chapo Guzmán? Entonces, eso también es como una especie de espacio medio nada claro que va a pasar con la presidenta de México y su relación con Estados Unidos. Entonces, lo que te queda es Guatemala. Y alguien me puede explicar cómo una diputada en el Parlamento Centroamericano de Semilla, el partido gobernante en Guatemala, es la que da la aprobación para que Rusia entre de observador al Parlamento Centroamericano. O sea, eso fue lo que alguien me preguntó, una amistad de Estados Unidos. Mira, ¿me puedes explicar eso? Yo, la verdad, no lo sé. Si yo fuera mal pensada, podría pensar que uno de los temas que van a hacer sobre la mesa y en los almuerzos y las cenas de entre distintas personalidades va a ser de Guatemala y de Estados Unidos. Va a ser, alguien me puede explicar cómo carajos, alguien que nosotros estamos ayudando, alguien que somos amigos supuestamente el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. Casi que cuando pasa eso, el presidente Arévalo andaba en Estados Unidos, como se dice coloquialmente, tomando café con el presidente de Estados Unidos. Es algo así como, miren, y alguien me lo puede explicar. O sea, ya Bernardo Arévalo salió diciendo que él no estaba de acuerdo, que un país que no respaldaba la democracia no debía de ser parte del Parlacén como observador, pero a golpe dado no hay quite. Mi personal opinión es que también es un tema que pueden poner sobre la mesa. Hay que recordar que el tema de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, ha partido
de una u otra forma al mundo occidental y ha comenzado a romper los lazos que en su momento se habían establecido entre Rusia, el mundo occidental. China ni es medio que está del lado de Rusia, pero tampoco se quiere pelear con Occidente. Y eso como que es una especie de hoyo o cuestionamiento que honestamente creo que el subsecretario de Estado Robinson va a ponerlo sobre la mesa de una u otra forma, elegantemente, probablemente. Y además hay que recordar que él conoce a la gente de Guatemala, como tú dices, ha sido un jugador en Guatemala, en la política de Guatemala en los últimos 10, 12 años, para bien o para mal, así que tampoco lo pueden, como se dice un buen chapín, darle a tol con el dedo y no decirle que, como intentar tonteárselo, porque se supone que él debe saber qué pasó. Y me imagino que cuando de pronto se supo en Washington la noticia, mira, ¿cómo fue que en Centroamérica se metieron de observadores a un parlamento centroamericano donde hay un montón de políticos que no sirven para nada de Centroamérica, pero igual ahí están, ellos tienen sus lazos en sus propios países? Vos todo, mira, ¿y cómo fue que se les metió Rusia? Vos que conocés a los de Guatemala, ¿no nos podés averiguar por qué se metieron ahí? Algo así como, mira, mijo, ¿y por qué cómo se nos metieron y vos no sabías? Podría ser. Yo soy muy mal pensada y ando hoy con mi payaso, así que pudiera ser una mal pensada en ese tema. Pero veamos qué pasa, Jorge. El tiempo nos come y no quiero dejar de mencionar el siguiente tema. Ay, la huelga de los puertos en Estados Unidos, que nos tiene a muchos preguntándonos cómo va a afectar a Guatemala. ¿No se quieres agregar algo de lo de la visita del subsecretario Robinson? Pues pienso que lo dijiste ya muy bien, pero de que viene a ver qué onda, pues de seguro. Y también va a estar metido en el tema de la elección de las cortes, se los garantizo. No te apuesto, porque en eso creo que también coincido que de una u otra forma su sola presencia puede de una u otra forma generar ciertas olas de un lado y del otro. Pero mirando el tema de los puertos, ¿será que no nos pueden poner por favor un mapa que envié de una noticia de cuáles eran los puertos que estaban entrando en huelga? Comenzó ayer, son los puertos de la costa este, y básicamente... Y del Golfo de México. Y del Golfo de México, y básicamente hay que recordar que Guatemala saca su mercadería para la costa oeste vía el Atlántico, Puerto Barrios, Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla. Por ahí se va una buena parte de los bananos que exportamos, café, por ahí traemos combustible. Por ahí también se van muchas de nuestras verduras y muchas de nuestras frutas, mucho se va por aire, pero también algunas cosas congeladas se pueden ir, o que no necesitan, tienen una vida más larga, se pueden ir por vía marítima. Primero lo que está en huelga es el puerto marítimo. Después ves que están en huelga en Houston, Texas, los puertos de Florida. Y ves hasta arriba, Jorge, también Filadelfia, el de Nueva York y de Nueva Jersey, y Boston. Bueno, para comenzar, miremos desde el punto de vista de impacto de país. En este momento nadie sabe, pero hay un montón de gente rogando que por favor eso no vaya a afectar las exportaciones de Guatemala y las importaciones, porque nosotros también consumimos un montón de productos de Estados Unidos, incluyendo productos alimenticios. Y estamos en octubre y mucho de lo que se consume para las fiestas de Navidad comienza a venir en esta temporada. En octubre, noviembre, ya vamos tarde, como diría un amigo, y además, Jorge, si duran mucho en esa huelga, va a haber una línea de atraso impresionante, así que yo quiero ver cómo nos puede llegar a afectar. Pero también hay una parte política, Jorge. Si bien la legislación de Estados Unidos pudiera permitir que esa huelga, que comienza porque los estibadores, sería la traducción más exacta, digamos, los que manejan las mercancías, se sentaron a negociar y no les dieron las dos cosas que estaban pidiendo, una mejora salarial y ¿qué va a pasar? Que se sienten amenazados por la automatización de los puertos. O sea, son dos cosas, no solamente dinero. Y dos, estamos a 40 días y piquito de las elecciones de Estados Unidos. Y resulta que Filadelfia está en Pensilvania. Pensilvania es, de una u otra forma, uno de los estados que puede decidir la elección de Estados Unidos. Hay que recordar que están cabeza con cabeza.
pero en los votos electorales, Filadelfia es la mayor cantidad de votos electorales que aún no está claro para qué lado se va a ir. Son 19 votos electorales. Si el gobierno de Estados Unidos en este momento entrara a bloquear o a poner orden en esa huelga, tal vez los trabajadores de cuello blanco pudieran sentirse ofendidos en ciertos estados. Texas sí es claramente republicano, pero Filadelfia todavía, como se dice, está a una moneda al aire, igual que Georgia, porque también Savannah está en huelga. Entonces también hay que ver el componente político. No se había dado una huelga desde 1977, así que nadie sabe para dónde va, pero recemos que eso se resuelva rápido porque va a afectar nuestra economía, tanto nuestras exportaciones como importaciones. ¿Algo que quieras agregar, Jorge? Sí, como bien dijiste, esto ya tiene más de 50 años que no había una huelga de este calibre en Estados Unidos, o sea que abarque toda la costa este de Estados Unidos, incluyendo el Golfo de México, en los puertos que están, porque los que se ven en el mapa que estamos transmitiendo para quienes nos ven en Libertópolis TV y en las redes sociales, los puertos que están ahí son los puertos principales, pero realmente están en huelga de todo. En medio de todos esos hay un montón de puertecitos así más chiquitos y que también están todos en huelga. Entonces básicamente está paralizada la costa este de Estados Unidos y eso tiene repercusiones en temas comerciales y especialmente para países como Guatemala, donde buena parte de nuestras exportaciones, algo así como el 30%, se van a Estados Unidos. Quiere decir que más o menos, pongámosle que es mitad, que el 15% de nuestras exportaciones, que probablemente es más, el 15% de nuestras exportaciones se van a esos puertos. Y las importaciones, Jorge, sí. Porque si miraras qué es lo que traemos de esos puertos, que lo vamos a analizar más a detalle el próximo miércoles, nos ponemos a llorar, porque básicamente, ¿qué vamos a hacer si eso no se resuelve rápidamente? Sí, normalmente en lo que va del siglo, en los últimos 25 años casi, generalmente huelgas de este calibre se han resuelto en menos de una semana y es básicamente porque precisamente tienen mucho efecto en la economía en Estados Unidos. Según algunos cálculos creo que era de JP Morgan, se iban a perder más o menos entre 3.800 y 4.500 millones de dólares al día por cada día que se mantenga la huelga. Entonces muy probablemente van a llegar a algún arreglo y aunque la Casa Blanca dice que no se ha metido, sí se ha metido. Lo que los patronos, por así decirlo, que son los puertos y las empresas de barcos, habían ofrecido era un aumento de 40% a lo largo de 6 años, que esos contratos duran 6 años, y pero los de la ILA, que se llama, que es la asociación esta el sindicato, estaban pidiendo un 77% de incremento en esos 6 años. Lo que habían ofrecido, repito, las empresas eran el 40% de aumento. Y por presiones de la Casa Blanca, el mismo lunes, antes de que se declarara en huelga, todavía incrementaron ese ofrecimiento al 50%, pero aún así no lo aceptaron los sindicalistas porque dijeron que ellos el 77% o el 77%. Tienen buen olfato político de lo importante que es en este momento. El tiempo nos come, Jorge, así que tenemos que hablar de dos cosas rápidamente. Ok, desgraciadamente la situación en el Medio Oriente se está complicando. Ahora ya se sabe que ya hay tropas de Israel peleando en tierra contra Hezbollah en Líbano, así que tienen dos frentes. Tienen la parte de Cisjordania, con el tema del ataque de Hamas, que fue hace casi un año, desgraciadamente, hasta a Israel, y ahora tienes a tropas israelíes después del bombardeo que han hecho a Líbano, y el hecho de que a Hezbollah, literalmente una guerrilla, tenía secuestrado el país. Tienes una situación sumamente complicada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en mayor alerta, no creo que esa sería la traducción más fácil, de tropas adicionales de Estados Unidos, especialmente en esa área. Se está hablando de que probablemente Inglaterra y Francia están en alerta, así que esperemos que eso no vaya a incrementarse.
Hoy, por cierto, si no estoy equivocada, comienza es Rosh Hashanah, que es una celebración judía, y el nuevo año judío. Y ves que todo eso, Jorge, tuvo impacto. De otra forma se mencionó en el último tema que no podemos dejar de mencionar. El debate vicepresidencial entre los candidatos vicepresidenciales, J.D. Vance y Walz, demócrata, el día de ayer. Ellos discutieron sobre migración, aborto y también economía. El tema que tal vez de una u otra forma se calentó más fue el tema de la inmigración, cuando estuvieron ellos muy elegantemente discutiendo. La encuesta de CBS News, que fue el anfitrión, dice que hubo un empate en el cara a cara. Me pareció interesante porque se fueron muy elegantes, muy educados, muy americanos, ¿no? Uno hubiera esperado que se fueran a agarrar a guantes, con guantes, pero no fue pelea callejera. Honestamente, J.D. Vance me dio la sorpresa, el candidato vicepresidencial republicano, porque yo esperaba que Walz, que tiene más calle, como se dice coloquialmente, le diera un buen agarrón. No fue muy diplomático, se portaron muy educaditos. Y básicamente el debate vicepresidencial no ha cambiado nada, excepto el hecho que 1 de cada 5 estadounidenses ni siquiera sabían quiénes eran ellos. O sea, que fue la forma de enseñarles quiénes pueden ser, quién es el candidato vicepresidencial, y si se llega a pasarle algo al candidato presidencial, quién va a ser tu presidente. Entonces, por lo menos, conócelos, porque de acuerdo a una encuesta que yo leí, un comentario era 1 de cada 5 estadounidenses no sabían quién era ninguno de los dos. Entonces, Jorge, ¿qué fue tu impresión? Pues el debate estuvo interesante, en efecto estuvieron muy polite ahí ambos, y de hecho ese es el comentario de todo el mundo, que estuvieron así muy amables y muy sonrientes y todo, e incluso ni siquiera estuvieron atacándose entre ellos, sino que atacaban atacaban a sus candidatos presidenciales. O sea, Vance atacaba a Kamala Harris y Walz atacaba a Trump, pero no entre ellos, ¿verdad? Y creo que quien más errores cometió en ese sentido fue Walz, que incluso hasta tuvo que reconocer de que había exagerado, por no decir que había mentido con relación a lo de sus viajes a China. Y pienso que Vance fue mucho más correcto que Walz en el sentido de no restregarle esas cosas, porque Walz sí le estuvo restregando algunas cosas de Trump, no de Vance, pero sí le estuvo restregando varias cosas. Yo tengo mi teoría al respecto. Ambos de una u otra forma son veteranos de, digamos, uno es de la Guardia Nacional, otro estuvo en las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, así que de una u otra forma, así como, no nos vamos a pelear, pero de una u otra forma, ayer 1 de cada 5 estadounidenses pudo haberlos conocido. Me tengo que retirar, nos tenemos que retirar del aire porque el tiempo ya nos comió. Muchas gracias, su servidora Reni Bake se despide y hasta el próximo miércoles. Y que pasen una muy feliz tarde.